está mejor preservado. Y bueno, es un hígado, entonces pues hay que tratar de ir a buscar las estructuras normales del hígado, entonces ver la vena central, los espacios porta, después ver la morfología del hepatocito, lo que son los capilares, y los sinusoides. Y entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos esta vena central y tratar de buscar alrededor entonces donde hay un espacio porta. Recuerden que estos tejidos van a tener alguna patología, ¿verdad? Entonces no son como los de la foto, ¿verdad? Que siempre vemos la piada bien delimitada. En este caso, aquí por ejemplo, hay un proceso inflamatorio, entonces puede ser que eso nos dificulte ver lo que son el espacio porta en sí. Entonces aquí ya vemos que hay una anomalía, ¿verdad? Alrededor del vaso hay un infiltrado inflamatorio. Ya terminamos. Sí, después, si empezamos de la vena central, entonces siempre tenemos que ir a buscar lo que sería normal en el tejido, ¿verdad? Entonces, y tratar de compararlo con lo que sabemos de histología. Entonces, si ese es el vaso sanguíneo, entonces ver lo que son los endotelios y preguntarse, ¿verdad? ¿Realmente ese endotelio es normal o esas células, cómo las ven? Con respecto a lo que ustedes tienen en histología, ¿son normales o son anormales? ¿Qué les parece? Por ejemplo, esta línea de aquí, que se ve un poquito... Básicamente lo que tienen que estar usando es el conocimiento de histología. ¿Es normal o no es normal? La pregunta es... ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Que si es endotelio es normal o no es normal. Y después con respecto al hepatocito, entonces ¿esos hepatocitos son normales o no son normales? No, ¿verdad? Bueno, primero en la capa del endotelio, si bien normalmente la capa del endotelio es siempre muy delgada y la célula tiene una apariencia más plana, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven células como esta, ¿verdad? Como una célula endotelial que sobresale, es porque hay una alteración y está respondiendo a un proceso inflamatorio. Entonces, no hay nada ahí, digamos, no hay plaquetas adheridas ni nada que todavía le esté causando un daño más severo, pero sí es una célula que reconocemos que está alterada porque tiene un cambio en la propia célula, ¿verdad? Normalmente el cambio es hinchazón, la célula se hincha, ¿verdad? Entonces se hincha porque no puede regular lo que es el equilibrio del agua y los electrolitos y entonces la célula empieza a acumular agua. Y principalmente es por la entrada de electrolitos y la retención de electrolitos dentro de la célula como el sodio, el calcio también, especialmente cuando ya es más severo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, de los hepatocitos, que si tratamos de delimitar la forma del hepatocito, que normalmente debería ser una célula más cubital, ¿verdad? En este caso se ven muy irregulares. Y también, pues en algunos casos se observa, cuesta delimitar la membrana celular, ¿verdad? Entonces, vean que
si usted dice, bueno, ¿dónde está la membrana de este núcleo, de este patocito? ¿Dónde empieza, dónde termina esta célula? Lo mismo con la otra que está a la par. Entonces se pierde lo que es la relación entre membranas. No quiere decir que la célula tenga una membrana rota, pero sí tiene un cambio interno dentro del hepatocito que no deja que se vea la delimitación bien. En este caso es porque tiene estas vacuolas. Básicamente todos los hepatocitos tienen vacuolas. Entonces, estos, algunas son grandes, otras son muy pequeñitas, como esta. Entonces el hepatocito está almacenando un material, en este caso es lípido. Entonces si recuerdan, cuando se hace el procesamiento del tejido para teñirlo con matoxina y eosina, se ponen alcoholes. Entonces la grasa con el alcohol básicamente lo que hace es removerse, ¿verdad?, del tejido. Entonces queda el espacio vacío, no se tiñe, no queda la partícula de grasa dentro del hepatocito. Entonces queda ese espacio. ¿Qué más podemos observar en ese tejido? En los vasos sanguíneos, podemos decir que están dilatados, ¿verdad? Y tienen acumulación de eritrocitos, entonces hay una ectasia de los vasos y podemos decir que hay una congestión. Después hay cierto infiltrado de células inflamatorias. Por ejemplo, aquí podemos observar estas celulitas que son, algunos son heterófilos. Aquí se ven células que son segmentadas. Entonces hay un poquito de infiltrado de heterófilos, de neutrófilos. Y especialmente en algunas regiones sí hay más infiltrado, que puede haber células inflamatorias que están degranuladas. Entonces a ese proceso se le llama degeneración lipídica. Es un tipo de acumulación y es compatible con la vida, ¿verdad? Porque normalmente es lo que llamamos hígado graso. Cuando hay acumulación de grasa en el hígado, entonces el hígado va a estar así, tiene vacuolas de lípido. Entonces esta lipidosis va a estar cambiando, ¿verdad? Depende de la alimentación del animal. Si tiene una dieta muy calórica, entonces va a acumular mucho más. Si el animal empieza a tener una dieta y regularse un poco la ingestión, entonces pues va a tener menos hígado graso. E igual hay patologías que lo favorecen, digamos, algunos tóxicos como las aflatoxinas pueden inducir también acumulación de grasa por alteración del metabolismo, de eliminación de lo que son los intermediarios del procesamiento lipídico, ¿verdad? No sé si tienen preguntas de esta. Bueno, entonces para la bitácora prácticamente lo que ustedes tienen que hacer es pues hacer pantallazos. Creo que por aquí hay una herramienta, o lo pueden hacer con la herramienta de computadoras, pero me parece que sí hay una que es de tomar el pantallazo. Aquí está. Y llevarse, bueno, aquí está a la parte donde están las imágenes. Entonces toman la imagen y la exponen en la bitácora y hacen la descripción. Entonces la descripción es basándose en el libro y lo que vemos en el laboratorio. Entonces tienen que describir en la imagen tal, se observa hepatocitos hinchados con presencia de vacuolas lipídicas, apariencia de la vacuola circular, no se observan bien delimitados los bordes
célula por la hinchazón de la misma, vasos dilatados y presencia de infiltrado de células inflamatorias. Entonces, esa sería como la descripción que tienen que hacer. Sí. Sí. Pero que buscamos por toda la lámina, digamos. Sí, lo ideal es que ustedes exploren bastante, ¿verdad? Porque, pues para ver, porque las láminas es muchas veces es muy heterogéneo, ¿verdad? Aquí hay como infiltrado inflamatorio, entonces también no está en todo lado, entonces tienen que explorar bastante y decir qué es lo que hay, qué no hay, dónde está ubicado. Entonces, por ejemplo, en esta región de estado aquí, entonces sí, lo ideal es que no se limiten solo como a describir las células, sino que puedan pues ver un poquito más y también hacer preguntas de la lámina. Esto estaba hablando de una franja. Bueno, entonces normalmente ahí les pongo laboratorio 1 y tienen un número, entonces pues ahí tienen el número de lámina, que eso es algo que tienen que ponerlo en la bitácora también, y para que no se vayan a perder porque todos tienen un número. Entonces esto sería la 46 a 46 14. Ok, entonces vamos a ver la otra lámina. Ok, esta es una biopsia. Entonces podemos ver este segmento de aquí. Y bueno, lo primero que hay que describir es, bueno, poner el número, indicamos que es una biopsia. Uno puede medir el tamaño de la biopsia, digamos, el largo y el ancho. Después hay que indicar, por ejemplo, que hay una zona más oscura, otra zona más clara, y también se puede indicar como un porcentaje. Entonces, ¿qué porcentaje es una zona más oscura y qué porcentaje está constituido por una parte más clara? En este caso, pues tomando en cuenta las zonas claras, yo puedo decir que, bueno, 30% o 40% de la muestra está compuesto por este tipo de tejido y el otro 60% es una zona donde hay más celularidad y se ve más oscura. Es miga también, entonces vemos que hay dos zonas totalmente diferentes, ¿verdad? Unas consisten de hepatocitos que están más delimitados por este tipo de tejido, que es el tejido conectivo más claro y donde también hay más infiltradas células inflamatorias. Entonces, también tratamos de buscar en este tejido, como es miga, entonces dónde está la vena central y dónde están espacios porta. Pues justamente donde están los espacios porta es donde hay más células inflamatorias y también hay más proliferación de tejido conectivo. Entonces, igual hacemos el mismo ejercicio considerando las partes que forman el órgano. Entonces, empezamos de la vena central y vemos primero las células endoteliales,
normal, luz no normal. Y para mí me parece que sí están un poco agratadas también, no están planas. Aquí hay una que está bastante plana, esta sí puede estar normal, pero estas que están aquí sí tienen un aumento del tamaño de la célula. Y después uno podría decir que nada más tiene como cierta zona que se ve como más inflamado, o uno ya ahí generaliza. Digamos, cuando usted hace la visualización más macro, ¿verdad? Ya usted, digamos, debería delimitar por zona, y especialmente cuando ya aumenta un poco, usted dice, mira, la vaina central está aquí, justamente son las zonas del espacio portal donde hay más tejido más claro. Entonces, desde aquí usted tiene que decir, bueno, la lesión es más zonal, digamos, está más ubicada en ciertos puntos, porque eso le va a indicar qué puede ser, cuál puede ser la causa. Entonces, igual hacemos el ejercicio con los hepatocitos en esta región, y entonces vemos el tamaño, la morfología, y bueno, aquí uno puede tratar de ir viendo como los cordones, pero están un poco irregulares, ¿verdad? Se ven bastante irregulares y también están hinchados, pero es diferente la hinchazón que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que eran vacuolas bien delimitadas, ¿verdad? En este caso vemos células en las que se observa la membrana delimitada, ¿verdad? Cada hepatocito se ve una membrana celular que lo limita, pero la célula en sí está hinchada y se ve como granular y pálida. Sí. No sé si podemos bajar, quitar esta luz también. No sé si Ok, entonces, si ven, cada hepatocito tiene su membrana, ¿verdad? Y las membranas se ven bien delimitadas. Sin embargo, entonces, el citoplasma sí está muy pálido y se ve un poco de apariencia granular, y también hace que los sinusoides se vean algunas veces como no muy bien, no se ven llenos de sangre, digamos, que sería lo normal, que se vean que haya sinusoides llenos de eritrocitos en algunas regiones. Y también lo que podemos ver es que todos tienen una apariencia irregular, no son como las células más cuboidales, ¿verdad? Sino que algunos tienen una morfología más alargada. Esto pues puede ser que sea un hepatocito también y que ya haya un daño más irreversible. Y bueno, este tipo de daño de la célula es un proceso que es reversible también para la célula, y lo que ocurre es que la célula también se hincha y empieza a acumular, puede ser agua, ¿verdad? Con electrolitos, o también puede ser que acumule glucógeno. Algunas veces los núcleos puede ser que se vean más oscuros. Aquí, digamos, tenemos que ver muy bien lo que es el citoplasma, porque si el citoplasma no está dañado, puede ser que tengamos artefactos del procesamiento, que por ejemplo, cuando la formalina es muy ácida, los núcleos se pueden volver más oscuros o negros o cafés. Entonces, normalmente tomamos una coloración negra. Entonces, si no hay cambios citoplasmáticos asociados con la acumulación de un
pigmento, entonces posiblemente sea más por pigmento de formalina, lo que llamamos pigmento de formalina. En este caso, por ejemplo, esta célula de aquí es un hepatocito, esta también, pero vean el núcleo sí está más oscuro, pero el citoplasma es más irregular también y también está más oscuro, entonces los dos van como de la mano. Quiere decir que el cambio es de la célula completa, no es una acumulación exógena al tejido. Entonces, en este caso, el cambio es irreversible porque la membrana ya no está bien delimitada, se empieza a fragmentar, mientras que en las otras células las membranas sí tienen continuidad, especialmente como estas celulitas de aquí, que el núcleo se ve bastante bien, pues uno puede ver que la membrana sí tiene continuidad. Entonces, el cambio de la mayoría de hepatocitos en estos casos es una degeneración que se llama hidrópica. Y a diferencia de la anterior, no hay unas vacuolas bien determinadas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el cambio? Perdón. Degeneración hidrópica. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay acumulación de algún tipo de materiales eosinofílico, granular y desplazan el núcleo de la periferia, como en este caso puede ser que también haya cierta cantidad de acumulación de glucógeno, que no, eso sería una degeneración glucogénica, que digamos no son excluyentes entre ellos, pueden tener los dos. Bueno, en este caso también ustedes ven la separación de sinusoides y en lo que sería el intersticio no puede encontrar células inflamatorias, en este caso tenemos neutrófilos también. Y si ven, si nos dirigimos hacia la periferia, vamos a ver que los hepatocitos empiezan a verse mucho más irregulares y ya tienen cambios que son irreversibles, ¿verdad? Ven que ya el núcleo se vuelve más picnótico y las membranas empiezan a ser más irregulares. Eso quiere decir que puede haber una ruptura nuclear y, por ejemplo, este hepatocito de aquí, vean que se vuelve más eosinofílico en el borde y redondo. Quiere decir que ya se desprende del tejido conectivo que le está nutriendo y entonces básicamente es una célula que va a estar en proceso de... El núcleo está periférico también, entonces quiere decir que ya la célula está en muerte celular. Aquí también tenemos, digamos, uno puede casi ver celulitas, es muy entretenido, y clasificarlas como degeneradas y muertas. Porque algunas sí son viables, otras no son viables. O sea, cuando ya vemos células redondas, que están separadas, desprendidas de las células que están alrededor, pues no hay nada que hacer. Mientras que algunas como estas todavía son células que están viables, que vemos el núcleo, el nucleolo, pero que todavía está la membrana celular intacta. Y lo que vemos aquí alrededor son infiltrado inflamatorio. Estas cerillas que ven aquí, que la mayoría son, me parece que son neutrófilos. Y entonces, bueno, aquí pueden ustedes explorar y tomar fotos de estas zonas de las lesiones, de clasificar el infiltrado inflamatorio y vean cómo prolifera el tejido conectivo. Entonces, ese tipo de lesión es lo que llamamos una cirrosis. Cuando ya hay proliferación del tejido conectivo, se forman lóbulos, se separan los lobulillos biliares, entonces es básicamente un proceso que es crónico, ¿verdad? Donde se va a generar muerte celular y esas zonas son sustituidas por tejido conectivo. No sé si tienen preguntas de esa parte. Ya en esta parte, obviamente, ya
la lesión es más severa, ¿verdad? Entonces, ante todo, encontramos pues, células inflamatorias, mucha proliferación del tejido conectivo y básicamente no encontramos hepatocitos y algunas células, posiblemente esos hepatocitos muertos que están ahí. Vamos a tener también macrófagos que van a estar fagocitando. Y aquí vemos la zona de delimitación, ¿verdad? Que vemos hepatocitos como que está prácticamente ya con una membrana celular rota, y quiere decir que las células están en muerte celular. Cuando están periféricos y eosinofílicos como se vuelven redondeados, ya son células no viables. Okay. Entonces, aquí hay varios tipos de lesiones, ¿verdad? Una es los procesos de necrosis y otros son procesos de degeneración. Y después la parte inflamatoria, que la van a ver mejor con el doctor Lucimal, que ya van a poder describir mejor la lesión inflamatoria. No sé si tienen preguntas de esta parte. Bueno, aquí pueden ver lo que es el conducto biliar. Entonces las célulillas ahí todavía, si ven las células del conducto, pues todavía están intactas, ¿verdad? Vean que tienen su membrana. Sin embargo, la parte central tiende a ser más irregular, ¿verdad? Entonces puede ser que esta célula ya no esté tan bien, pero vemos que es una célula como un poco más resistente que el resto de células, especialmente las células endoteliales, que uno ve discontinuidad. Entonces cuando hay discontinuidad es porque de hecho las células inflamatorias han roto lo que es las uniones intercelulares de las células endoteliales y han logrado producir el daño en el tejido y entonces causa toda la inflamación. No sé si tienen preguntas de eso. Es un 3. Sí, entonces la idea es que ustedes pues después pues cojan la lámina, la revisen, ven estas célulillas de aquí que están redondeadas y a la par tienen un neutrófilo, son hepatocitos ya que no son viables. Y los describiríamos así como hepatocitos no viables. Sí, o necróticos, o igual, digamos, lo ideal, por eso es que se entrega hasta el final de mis clases, porque ustedes van a ir cambiando el vocabulario, ¿no? Entonces, vamos a estudiarlo mejor, por ejemplo, en la clase del miércoles, cuando tenemos degeneración necrosis, entonces cómo se describe, y entonces vamos a ese tipo de... Pero, digamos, para describir la necrosis, sí tienen que describir, digamos, la apariencia del núcleo, la apariencia de la membrana. De estos hay dos, este es como tejido linfoide, epitelio, pero vamos a ver esta parte de aquí. Igual lo que tienen que hacer es describir patrones, que era lo que habíamos visto en las primeras clases, ¿verdad? Entonces toman el tejido y describen el patrón de distribución de la lesión. Entonces, en este caso, es en realidad bastante similar a la anterior, ¿verdad? Lo que le da al tejido es un patrón que uno puede decir que es reticular
alveolillar, digamos, es lo que le da la apariencia, divide como las zonas de los hexágonos, ¿verdad? Del hígado, de lo que uno en histología conoce como lobulillo. Entonces, pues eso macroscópicamente o más, más viéndolo desde lejos, pues tiene este patrón. Entonces, eso es lo que se describe. Y igual tratan de localizar y ubicar la lesión, si está, ubican la vena central, ubican los espacios corta, en este caso. Y se describe también cada zona. Entonces, si por ejemplo hay una zona más clara, como en este caso, entonces la zona más clara son estas zonas alrededor de la vena central. Pues, entonces, esas zonas más centrales están distribuidas a lo largo de todo el tejido, pero no era como en el otro que veíamos como zonas bien delimitadas, ¿verdad? Por un tejido conectivo. En este caso son multifocales y confluyen también. Y si vemos, ya ustedes ven este tipo de lesión, entonces, ¿qué sería esto? Esos son los hepatocitos, ¿verdad? Y los hepatocitos que están más cerca de la vena central tienen esta lesión. Entonces, ya lo vimos. Entonces, ustedes lo clasifican según lo que vieron ahorita. ¿Qué sería ese tipo de lesión? Sí, en este caso son vacuolas más grandes. Es una venación lipídica, ¿verdad? Entonces, los hepatocitos que están más cerca de la vena central tienen vacuolas grandes que hacen que el núcleo de las células se ubique periféricamente, ¿verdad? No se observa muy bien la delimitación de membranas entre las células porque las vacuolas son muy grandes, las células están muy hinchadas. Y después, los hepatocitos que están más lejos y hacia el espacio corta tienen también, si ven, un citoplasma que es bastante plano y un citoplasma que se ve claro y y también que la célula igual se ve hinchada, ¿verdad? No se ve como una célula normal. Las membranas sí se ven bien delimitadas. Los núcleos en realidad sí se ven la cromatina más clara, ¿verdad? También. Pueden decir que hay un punteado también fino dentro. Y si ven, bueno, viéndolo más en detalle, estos hepatocitos tienen vacuolas pero muy pequeñitas comparados con las anteriores, son pequeñas vacuolas. Entonces, básicamente todos los hepatocitos tienen una degeneración lipídica. Entonces, inician así con vacuolas pequeñas y se van haciendo, se van agregando, se van fusionando y se van convirtiendo en vacuolas mucho más grandes. Bueno, aquí tenemos lo que son los conductos biliares que hay que describir, y también aquí podemos ver conductos biliares que están rodeados también por algunas células inflamatorias. Profe, más abajo, así como hacia la izquierda, que hay un cambio como en el citoplasma, como aquí células más punteadas. ¿Eso es algo específico? ¿O algo específico? Sí puede haber, digamos, en esta puede ser que haya degeneración hidrópica también, que no se ve tan vacuolas como fusionadas.
Igual entre ellas, digamos, no puede ser que tengan los dos tipos de generación, pero siempre se describe la que predomina. Ok, bueno, después, bueno, los sinusoides sí están un poco dilatados y hay predominio de heterófilos dentro de estos, y también hay proliferación de estas celulitas que son macrófagos, que son unas células de Cooper, entonces pueden indicar que se ven como muchas, ¿verdad? Y pues básicamente eso también es un espacio corto, entonces aquí está la conducto biliar. Aquí más que todo esto algunas células inflamatorias están aquí, y también puede haber cierta cantidad de cúmulo de proteína, entonces separando fibras de colágeno. Después algunos vasos, por ejemplo, se ven irregular, por ejemplo esta arteriola, si ven esta arteriola tiene como una proliferación, una zona como abultada, entonces normalmente esto quiere decir que hay una proliferación del tejido conectivo, porque la célula, el vaso debería ser circular, ¿no? Como el libro. En este caso no hay un abultamiento, porque empiezan a proliferar estas celulitas de aquí. Entonces esto es sospechoso de que haya una arteriosclerosis. Sin embargo, esperaremos como ver varios vasos, buscar varios vasos y ver si realmente hay una proliferación de células ahí. Entonces uno lo que hace en este caso, no hay proliferación, si las celulitas están todas formando una estructura circular alrededor de los eritrocitos, entonces básicamente son los erocitos, y ese es el que tenía este tipo de daño. No sé si tienen preguntas, y básicamente, bueno, aquí podemos igual decir que la lesión, 50% tienen vacuolas grandes, y el otro 50% se ven de color más oscuro, los hepatocitos están más hinchados en la zona más clara, pero igual básicamente todos los hepatocitos en este tejido tienen algún grado de alteración. Lo que no vemos es, comparado con el otro, células que tengan daño irreversible. Vamos a ver aquí, tal vez las que están más en el borde puedan tener algún daño por la pérdida de continuidad ya de la membrana, y que el citoplasma se ve más eosinofílico. En este caso se puede indicar un daño más severo. No sé si tienen preguntas de esta lámina. No. ¿Cómo vamos armando la año pasado? Todo el mundo, pero sí, es la carpeta que dice el lado 1, la que había que pasar. Creo que va por allá, no sé dónde está eso. Ah, Ok. Esta es la lámina N46. Es igual, tiene dos segmentos. Tiene es un vaso y tiene un hígado, que es este lado. Creo que hay una parte que pensé que no se veía
Entonces, igual, aquí tratamos de identificar qué porcentaje del tejido está alterado. Entonces, si revisamos todo el tejido, vemos que hay áreas, por ejemplo, rojizas, pero que no están distribuidas solo en un punto, sino que hay varias zonas donde hay esta acumulación de eritrocitos. Y también hay zonas pálidas que también están distribuidas en todo el tejido. Entonces es una lesión que está en forma diseminada por todo el tejido. Después tratamos igual de ver, pues identificar espacios porta y vena central. Y bueno, aquí podemos ver lo que son los cordones, y estos cordones, en cuanto se acerca a la vena central, tienden a ser más delgados, ¿verdad? Los cordones de estos hepatocitos. Y bueno, como hemos ido viendo primero vena central, pues vamos a empezar por esa zona que es la más afectada. Entonces, aquí pues vamos a ver que lo que es célula endotelial es difícil de delimitar, ¿verdad? Comparado con los otros tejidos que hemos visto, con los otros hígados. Y vean que estos hepatocitos de aquí ya perdieron completamente la estructura del hepatocito y la membrana ya deja de ser continua, se vuelve muy irregular. Igual vean que tienen como microvacolas, entonces quiere decir que en algún momento tenían una degeneración lipídica. Y también pueden ver que tienen como pigmento, entonces se ven todos los hepatocitos de color como café. Después la parte basal, que es toda esta parte de aquí dentro del vaso y dentro del sinusoide, se ve de color eosinofílico claro, y eso es por extravasación de proteínas del vaso sanguíneo. Entonces es básicamente proteínas que forman parte del suero, entonces y en este caso ya forman parte de material fibrilar, que es fibrina, y básicamente eso es macroscópicamente uno lo que vería es como un edema y hemorragia, digamos, porque también vemos que dentro del vaso hay eritrocitos, pero hay por todo lado, ¿verdad? Dentro de los sinusoides y alrededor de los hepatocitos en forma irregular, quiere decir que hay hemorragia, ¿verdad? Si ven, también hay alguna proliferación de células, algunas son muy claras como esta de aquí, que tienen una acumulación de pigmento, otras son más irregulares y pequeñas, puede hacer que también tenga un daño más severo y que ya sean células que están muertas, pero vean, esto se repite bastante frecuente. Esos son macrófagos que han fagocitado los eritrocitos, y entonces los que forman hemosiderina, ese material, la hemoglobina. Entonces, desde aquí podemos ver la morfología y tratar de describir estas células. Entonces, pues como no tienen una membrana muy delimitada, entonces tenemos que indicar que la membrana celular es irregular, no se observan las uniones intercelulares como normalmente se observan, núcleos se observan pignóticos o de color basofílico oscuro, y el citoplasma se vuelve más oscuro, es eosinofílico oscuro, y en cierta
forma tiene una coloración un poco cafezosa. Y después lo que es los sinusoides, que observamos mucha célula que no son eritrocitos solos, sino que vemos muchos de esos macrófagos, algunos ya macrófagos muertos, ¿verdad? Junto con este material fibrilar que es proviene del suelo, ¿verdad? Y junto con fibrina. Y bueno, aquí vemos a la otra vena y tratamos de ver aquí lo que es el vaso sanguíneo y también vemos que hay el daño de lo que son los endotelios, ¿verdad? En la pérdida de continuidad, y vean que estas células endoteliales básicamente lo que hay aquí es un resto celular, ¿verdad? Porque es un núcleo totalmente hipnótico, la membrana celular de esa célula endotelial prácticamente se perdió y por eso es que hay esta extravasación en toda la sangre, entonces va al tejido, igual lo que es todo el agua y las proteínas séricas invaden el tejido y producen entonces esta apariencia, ¿verdad? de edematosa o eosinofílica clara y fibrilar alrededor. Y después tenemos estas celulitas de aquí que la mayoría son células ya inflamatorias, ven que esos son núcleos segmentados, entonces quiere decir que son neutrófilos pero ya degenerados. Y vemos esto que está aquí, ¿qué se les parece a ustedes? Como fibrina, No, la fibrina tiende a ser más como esta, sí, porque es más eosinofílico, tiende a formar como líneas, digamos, es como esto que vemos aquí, digamos, que es, ajá, se tiende a agregar. Estos tendrían que estarlo viendo en microbiología o ya lo vieron en microbiología. Están por varios puntos, algunas están formando grupos o están individuales también dentro del tejido, entonces no, son más pequeñitas. Vean el tamaño de los eritrocitos y el tamaño del... Son bacterias. Entonces eso es básicamente lo que tenemos aquí, es una hepatitis, supurativa, y también tenemos los grupos de bacterias y bacterias que están básicamente en todo el tejido. Y el infiltrado incluye tanto macrófagos, porque vean que hay varios macrófagos que están ahí fagocitando pues, bacterias y eritrocitos que se han extravasado, y el principal tipo de células que están infiltrando son los neutrófilos. Esos son como, algunos son neutrófilos que ya están degenerados, como este de aquí, ¿verdad? Entonces lo que se ve son como el núcleo segmentado, pero ya la célula, lo que es el citoplasma no se ve como tan en detalle, porque ya la célula empieza a degradarse. Pero bueno, en este tejido la mayoría de hepatocitos ya tienen cambios que son irreversibles, ¿verdad? Entonces ya el daño, digamos, a nivel de endotelio genera hipoxia, ¿verdad? Falta de oxígeno para las células, y entonces básicamente todas van a tener un cambio que ya es
cambio donde el otro está más periférico, no se ve bien como la membrana celular, se vuelve más el citoplasma más oscuro, y ya esos son cambios. Hay muchos macrófagos, ¿verdad? A todo lo largo de los sinusoides, y básicamente, bueno, estas son células porta que también se ven como hinchadas, ¿verdad? Los núcleos se ven hinchados, tienen infiltrados alrededor de los espacios porta, y mucha proliferación de tejido conectivo, ¿verdad? En esos espacios porta también. Y básicamente eso es lo que por aquí también hay como eso no se quedó. En la lámina hay zonas donde a veces uno donde siempre quedan como zonas más que se enfocan mejor, y zonas que pueden desenfocarse, pero de hecho en las láminas igual en un microscopio pasa lo mismo. ¿Sí? Pues lo que tienen que hacer es ir a buscar las zonas donde, si aquí no logran enfocar, entonces ir y explorar toda la lámina, ¿verdad? Porque vean que de esa región es solo esto, pero tienen todo esto para revisar. Y la otra zona que tenemos es este vaso. Igual, entonces, bueno, hay una zona que se destiñó, entonces nos enfocamos más que todo en esta área. Y igual en esta, más que todos los cambios son vasculares, entonces eso sí lo van a ver mejor con Yosimar, entonces lo vamos a dejar para el laboratorio con Yosimar, para que lo revisen con él. Y bueno, eso sería lo que tienen que hacer. Y la próxima semana entonces vamos a aclarar dudas de estas láminas, y pasan antes para recoger las que siguen. Ok. ¿Cómo van con la La mía grabando? está cargando.